Aquí te presento 20 historias paranormales terroristas relacionadas con iglesias y sacerdotes en Perú. La leyenda del sacerdote sin cabeza. Se dice que en una iglesia antigua, un sacerdote fue decapitado y su espíritu aún deambula por los pasillos durante la noche. Apariciones en la Catedral de Lima. Muchos visitantes han afirmado haber visto figuras fantasmales en la Catedral de Lima, especialmente durante las horas de la noche. El exorcismo en la iglesia de San Francisco. Se cuenta que en la iglesia de San Francisco se llevó a cabo un exorcismo aterrador, donde el espíritu maligno se manifestó de manera violenta. El fantasma del sacerdote en la iglesia de San Pedro. Según los testimonios, un sacerdote fallecido sigue apareciéndose en la iglesia de San Pedro, asustando a los feligreses. La monja fantasma en el convento de Santa Catalina. Se dice que una monja fallecida todavía vaga por los pasillos del convento de Santa Catalina, dejando una sensación de miedo en quienes la encuentran. Voces misteriosas en la iglesia de San Agustín. Algunos visitantes han afirmado escuchar voces susurrantes y lamentos en la iglesia de San Agustín, incluso cuando no hay nadie más presente. El fantasma en la iglesia de San Jerónimo. Se cuenta que un niño fantasma juega en la iglesia Niño de San Jerónimo, apareciéndose y desapareciendo repentinamente. La sombra oscura en la iglesia de Santo Domingo. Muchos feligreses han reportado la presencia de una sombra oscura en la iglesia de Santo Domingo, que parece seguir a las personas. El sacerdote poseído en la iglesia de San Sebastián. Según la leyenda, un sacerdote fue poseído por un espíritu maligno en la iglesia de San Sebastián, causando caos y terror entre los presentes. Apariciones en la iglesia de Santa Rosa de Lima. Se dice que el espíritu de Santa Rosa de Lima se manifiesta en la iglesia que lleva su nombre, brindando protección pero también generando miedo. El llanto de la Virgen en la iglesia de la Merced. Algunos fieles han afirmado escuchar el llanto de la Virgen María en la iglesia de la Merced, lo que ha generado temor y devoción. El espectro del sacerdote en la iglesia de San Martín de Porres. Se cuenta que un sacerdote fallecido se aparece en la iglesia de San Martín de Porres, dejando a los feligreses aterrados. La estatua que cambia de posición en la iglesia de San Juan Bautista. Testigos aseguran que una estatua religiosa en la iglesia de San Juan Bautista cambia de posición durante la noche, sin alguna explicación. El ruido de cadenas en la iglesia de San Francisco de Asís. Muchos visitantes han escuchado el sonido de cadenas arrastrándose en la iglesia de San Francisco de Asís, sin encontrar una explicación lógica. El fantasma del monje en el convento de San Agustín. Se dice que el espíritu de un monje fallecido todavía vaga por el convento de San Agustín, asustando a quienes lo encuentran. La aparición de luces extrañas en la iglesia de San Pedro de Lima. Algunos fieles han presenciado luces misteriosas que aparecen y desaparecen en la iglesia de San Pedro de Lima, generando temor y asombro. El sacerdote endemoniado en la iglesia de San Francisco de Asís. Según la leyenda, un sacerdote fue poseído por un demonio en la iglesia de San Francisco de Asís, causando pánico entre los presentes. El espectro del obispo en la Catedral de Cusco. Se cuenta que el espíritu de un antiguo obispo se aparece en la Catedral de Cusco, dejando a los visitantes con una sensación de terror. La campana que suena sola en la iglesia de San Jerónimo. Muchos han afirmado haber escuchado la campana de la iglesia de San Jerónimo sonar sin que nadie la toque, lo que ha generado miedo y asombro. El rostro en el vitral de la iglesia de Santo Domingo. Algunos fieles aseguran haber visto un rostro misterioso en uno de los vitrales de la iglesia de Santo Domingo, lo que ha generado especulaciones sobre su origen paranormal. Estas historias paranormales son solo leyendas y testimonios que circulan en Perú. No hay evidencia científica que respalde su veracidad, pero han contribuido a alimentar la fascinación por lo sobrenatural en el país.